Ya. Antes de empezar con la clase 3, quiero responder un par de preguntas que quedaron de la clase 2 y referirme a la penúltima slide que no alcancé a ver. Cuando estamos viendo regresión lineal, en realidad el modelo que vimos, lo voy a poner por acá, aquí está. Este modelo, si se dan cuenta, es lineal en tanto los parámetros como la entrada, ¿no? En realidad es afín. Es afín en X, pero con el truquito que introducimos, que es este que está aquí, es lineal, ¿ya? Entonces, el modelo es lineal en X, que es la entrada, y también es lineal en los parámetros. Entonces, cuando uno hace el desarrollo que acabamos de hacer en la clase anterior, queda la duda de si es que las condiciones del modelo para que funcione el análisis que hicimos y, por ejemplo, uno pueda garantizar que existe una solución en forma cerrada y otras propiedades que vamos a ver de hecho en esta clase, queda la duda si eso es porque el modelo es lineal en el parámetro, o sea, teta o A y B, o es porque es lineal en la entrada, que es X. Porque uno se queda con la restricción del modelo que es solamente lineal para las entradas, ¿no? Entonces uno como que intuitivamente queda con la sensación de que, claro, este modelo tiene buenas propiedades y se entiende y es fácil de entrenar y todo, pero es solamente lineal en la entrada. Entonces es como el costo que uno paga por tener un modelo tan interpretable y fácil de manipular es lo limitado que es en cuanto solo permite expresiones lineales de la entrada. Bueno, no es así, ¿ya? El modelo admite el análisis que hicimos la clase pasada porque es lineal en los parámetros, no porque es lineal en la entrada. Y la forma de ver eso es este desarrollo de acá, ¿no? Al escribirlo de esta forma, nosotros podemos encontrar la solución porque es lineal en el parámetro. Entonces, si fuese no lineal la entrada, si esa función x que está ahí fuese un phi de x, que es no lineal en x, la solución sería exactamente lo mismo, pero estas matrices no serían matrices de x, serían matrices de phi de x. Entonces, cuando uno habla de regresión lineal y de mínimos cuadrados, habla de modelos que son lineales en los parámetros, no necesariamente en la entrada, ¿no? Este modelo era lineal en la entrada, pero puede ser lineal en una no linealidad de la entrada. Eso es lo primero. No sé si eso es la pregunta que me acaban de hacer. Sí, sí, me quedó mucho más claro, profe. Gracias. Vale. Ya, y lo segundo que quiero retomar de la clase anterior es la interpretación geométrica. Ya, yo le pedí que las revisaran, pero en un minuto la voy a repasar igual. El problema de regresión puede interpretarse de la siguiente forma, ¿cierto? Cuando tenemos todos estos puntitos aquí, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 20 puntitos. Estamos buscando un modelo que pase por todos estos datos, ¿ya? Por supuesto, un modelo que pasa por todos esos datos no es lineal, así que no podemos esperar encontrar un modelo que eh, cumpla con todas estas restricciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero veámoslo desde el punto de vista de restricciones. Nosotros estamos buscando un modelo que pase por todos estos puntos. Entonces, si tenemos 20 puntos, esos son un sistema de 20 ecuaciones, donde son como restricciones, ¿cierto? Necesito que el modelo que llamo f evaluado en x1 sea igual a y1, f evaluado en x2, por ejemplo, sea igual a y2, y eso me da un conjunto de ecuaciones. Entonces, me da un conjunto de n ecuaciones, porque tengo n datos, recuerda que esa es mi notación es n datos, ¿ya? Pero el modelo lineal, en nuestro caso, en este caso tiene dimensión 2, ¿cierto? Porque estamos en R. ¿Ya? Pero el caso general tiene dimensión m más 1, cuando la dimensión de x es m. Entonces tengo un sistema de n ecuaciones con m más 1 incógnitas. Entonces, en el caso en donde tengo n igual m más 1, el sistema podría tener ecuación, o sea, podría tener solución, ¿ya? El caso n menor que m más 1 es patológico, tengo menos datos que parámetros, no es un caso que vamos a analizar en esta etapa al menos, pero el caso en el cual en general voy a estar es en donde n es más grande y mucho más grande que m más 1, como este caso, ¿ya? Tengo 20 puntos y tengo dos parámetros para la regresión lineal. Entonces, en ese caso, nosotros podemos entenderlo de esta forma.
tengo un sistema de ecuaciones lineal como el que les describí recién, ¿cierto? Esto significa teta por x1 igual y1, y segunda línea teta por x2 igual y2, tercera línea teta por x3 igual y3, y así. Entonces tengo m más una incógnita y tengo n ecuaciones, ¿cierto? Entonces esto es un sistema lineal y la solución no necesariamente existe porque es un sistema sobredeterminado. Tiene más ecuaciones que incógnitas, ¿no? Pero uno lo puede interpretar de la siguiente forma, ¿no? Se puede proceder a encontrar una solución para la cual, si bien esto no se cumple, la discrepancia entre el lado izquierdo y el lado derecho de esta igualdad es mínima, ¿ya? Y mínima bajo qué criterio, ahora lo vamos a ver. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar el hecho de que al lado izquierdo de esta ecuación solamente yo puedo alcanzar, no y, puedo alcanzar solamente elementos que son combinaciones lineales de los x, ¿ya? Si y no es una combinación, me refiero al vector y, no es una combinación lineal de las columnas de esta matriz x, que es la matriz de todos los inputs, entonces yo nunca voy a poder cumplir la igualdad, ¿ya? Porque lo único que está haciendo θ es extraer una combinación lineal de las columnas de esta matriz, ¿ya? Y el espacio que generan las columnas de esta matriz se llama span, ¿ya? El span de una matriz es el espacio generado por combinaciones lineales de sus columnas, ¿ya? Y por supuesto esto es menos que Rn, porque la dimensión de este espacio es m más 1, ¿ya? Entonces yo no puedo llenar todo el espacio de Rn solamente con m grados de libertad. Pero y, por su parte, está en Rn. Y lo más probable es que esté fuera del span, ¿ya? Y una representación gráfica es esta que está acá. O sea, aquí estoy en el origen, ¿cierto? Este plano es el span de x, que es decir, todas las posibles combinaciones lineales de las columnas de x. Y va a estar fuera de ese lugar, fuera de ese subespacio. Entonces, veamos cuál es el punto más cercano dentro del span para aproximar mediante ese punto y, porque a y no puedo llegar con combinaciones lineales. Entonces, la condición para encontrar el punto más cercano es que ese punto más cercano sea ortogonal a este vector que está acá, ¿no? Y yo sé que todos los puntos del span se escriben de esta forma, ¿cierto? Porque esa es la definición del span. Y voy a poner la siguiente condición. Quiero que el error, definido como la proyección y el vector real, sea perpendicular al span, ¿no? O sea, este vector sea algo así como de esta forma, ¿no? O sea, si este es mi espacio, quiero que esté perpendicular, así. Así. ¿No? No quiero que esté en diagonal, no quiero que esté perpendicular. ¿Y por qué tiene que estar perpendicular? Porque eso quiere decir que yo no me puedo mover dentro del span para acercarme más a y. La única forma de acercarme a y es saliendo del span, y eso no lo puedo hacer. Entonces, esta condición, veamos en qué se traduce. El error es ortogonal al span, quiere decir que el error es ortogonal a todos los vectores, tal que el vector está en el span, ¿cierto? Pero sus vectores se pueden escribir de esta forma. Ya sabemos, ¿cierto? Y ahí escribimos la condición de ortogonalidad, ahí está el error, ahí está el miembro del span, y despejo y llego exactamente a la misma solución. Entonces, nosotros pudimos haber simplificado todo el desarrollo que hicimos y decir simplemente lo que quiero encontrar es la solución perdón, no la solución, una aproximación al sistema de ecuaciones que está aquí, ¿cierto? Porque sé que no tiene solución, entonces voy a encontrar lo más cercano ¿en qué sentido? En el sentido asumiendo que estos son vectores en Rn y estoy usando el concepto de ortogonalidad, ¿ya? Eso es lo que me faltó decir en la clase pasada. Entonces ahora voy a pasar a la clase 3, que continuamos con regresión lineal, ¿ya? Por eso mezclé un poco las dos clases. Y déjenme asegurarme que está bien mi lápiz para escribir. Ya, entonces vamos a continuar con la segunda parte de regresión lineal. Dame un segundo, voy a abrir el chat porque no, a veces me hablan por ahí y no lo estoy mirando. Ya, y están viendo la primera slide de la clase 3, ¿cierto? Sí, profe. Bien, ya, vamos entonces.
Si recuerdan, en la clase anterior terminamos con una slide, por eso lo estoy poniendo aquí de nuevo, donde veíamos uno de los problemas de mínimos cuadrados. Un problema de mínimos cuadrados es su incapacidad de lidiar con outliers. ¿Ya? Un outlier es un modelo, es un dato que está fuera del modelo asumido y puede afectar todo el entrenamiento de mi modelo. Entonces, por ejemplo, si uno ve esto acá, si ustedes están analizando estos datos y ven ese dato ahí, por supuesto saben que ese dato no hay que confiar en él. ¿Ya? Entonces ustedes pueden removerlo manualmente, pero cuando tienen datos de alta dimensionalidad o muchos datos, inspeccionar visualmente es difícil. Entonces uno le gustaría tener un procedimiento en donde los outliers se descarten automáticamente o bien el modelo pueda lidiar con ellos sin echar a perder todo el resto. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si hay un outlier, el modelo tiene que modificarse un poco, pero no puede olvidarse de todos los otros puntos para ir a satisfacer ese outlier. Entonces, el problema de mínimos cuadrados, como el costo es cuadrático, mientras un dato está más lejos de la tendencia general, arrastra muy fuerte el modelo hacia él, porque la pérdida es cuadrática. Ya. Entonces, una forma de solucionar esto es mediante la regularización. ¿No? Entonces, la regularización funciona de la siguiente forma. Antes, en mínimos cuadrados, nosotros estábamos trabajando con esta función de costo. Con esa, ¿cierto? Eso es mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Y en regularización vamos a agregar un término que en el caso general se escribe como RDF. ¿Ya? Que significa que es un funcional, ¿cierto?, de regularización de la función f. Y en nuestro caso recordemos que f de x igual teta traspuesto x, correcto, ¿cierto? Entonces, en realidad, para nuestro caso particular, este RDF en realidad es una función del parámetro. Y la función particular que vamos a usar es la norma del parámetro, ¿ya? La norma pésima, la norma LP, ¿ya? Donde aquí está la norma definida de esta forma, ¿no? Básicamente es la suma de todo, del valor absoluto de todos los elementos del vector θ. ¿Ya? Y este parámetro que está acá, o hiperparámetro, es un balance entre, en el nuevo procedimiento de entrenamiento de mi modelo, yo voy a lograr un compromiso entre estos dos términos. Este término se llama de ajuste y este término se llama de regularización. Entonces, esto implícitamente es cuánto le creo a los datos, ese es el ajuste, y cuán regular quiero que sea mi solución. ¿Ya? Soluciones regulares son, por ejemplo, cosas de este tipo. Si yo tengo estos datos, ¿ya? Uno podría decir, mira, te ofrezco dos soluciones. Una es esta, y otra es esta. Entonces, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Con la verde o con la roja? ¿Con la azul? Perdón, estoy daltónico parece. ¿Con la verde o con la negra? La negra. Con la negra. Ya. No hay pregunta buena o mala acá. O sea, perdón, no hay respuesta buena o mala, pero ¿por qué la negra? Porque se ve como más una tendencia. En cambio, el otro es como casi aleatorio, como el comportamiento. Buena respuesta, pero la verde tiene menor esta cantidad, po. Porque la verde, esta cantidad, Ujú. la verde, esta cantidad es cero. Porque pasa por todos los puntos. La negra es más general que la verde. Claro. Pero el problema con esta expresión es que no mide generalización. ¿Ya? La negra generaliza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno puede notar que generaliza? Porque si yo
tuviese otro conjunto de datos, no esos rojos, hubiese tenido este, seguramente la negra habría sido lo mismo, ¿cierto? Entonces la negra es como más robusta y lo que hace es que cada vez que yo miro un punto de test aquí, como que su respuesta es más o menos consistente, tiene baja varianza. En cambio la verde, si yo le paso otro conjunto de datos como ese rosado, aquí me va a dar algo así. Entonces yo vuelvo a mirar el X estrella que está ahí, que es de test, y primero me da acá, después me da acá, ¿cierto? Entonces tiene alta varianza el verde. Alta varianza. ¿Ya? Entonces, uno aquí tiene un trade-off, ¿cierto? Quiero un modelo que sea más básico, más limitado, más regular, pero sea consistente con sus predicciones, o quiero un modelo que sea súper flexible, se adapte a cualquier dataset, pero después cuando tengo datos nuevos, en verdad no sé dónde estoy parado, porque el modelo es tan flexible que puede hacer cualquier cosa cuando llega un nuevo dato, ¿no? Entonces, en general, queremos lo primero, ¿no? Modelos que son un poco más básicos, pero cuya respuesta no depende caóticamente, por decir de alguna forma, de los datos, ¿ya? Porque la colección de datos que vamos a tener siempre va a ser finita. Entonces tenemos un proceso que está generando datos y nosotros alcanzamos a ver solamente 20 datos, por ejemplo. Entonces queremos que el modelo rápidamente converja al caso que hubiese sido si hubiésemos visto todos los datos, ¿cierto? Y eso no pasa con modelos que son muy flexibles, ¿ya? Entonces, una forma de medir esta flexibilidad, el hecho de que esto es como este modelo es como súper loco, ¿cierto? Es denotando su regularidad, ¿no? ¿Cuán regular es el modelo? Y una medida de regularidad es la norma del parámetro. Entonces, por eso, el nuevo funcional que vamos a atacar ahora va a ser el ajuste a los datos, está bien, pero también vamos a pedir que el modelo sea suficientemente regular, o sea, que satisfaga la condición de pasar por todos los datos o cerca, pero con una trayectoria regular, ¿ya? No irregular. Seguimos. Entonces, seguramente algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué la norma del parámetro? ¿No? Hay varias explicaciones para eso. Pero primero uno podría atribuir, o sea, es difícil atribuir esto a un mejor modelo, porque en la clase pasada decíamos, vamos a encontrar el modelo que mejor representa los datos, pero no sabemos qué es mejor, ¿no? Entonces, yo le estoy diciendo que primero veíamos que esta es una medida de bondad del modelo y ahora le estoy agregando esto. Entonces uno podría decir, claro, pero si yo me salgo del óptimo global de mínimos cuadrados, porque este término me va a sacar del óptimo global, porque me va a llevar a otro óptimo global, que es el óptimo de esta nueva expresión, que ya no es el mismo óptimo que encontré para esta expresión acá de mínimos cuadrados sin regularización. Entonces, necesariamente este modelo tiene que ser peor, porque no es el óptimo. Y eso es lo que dice acá, ¿cierto? Se podría pensar que el criterio de mínimos cuadrados regularizados no puede ser mejor que mínimos cuadrados, ya que mínimos cuadrados se preocupa específicamente de ajustar datos de forma óptima, mientras que MSR agrega un término que sesga la predicción, ¿no? Este análisis no es del todo correcto, sin embargo, porque el concepto de mejor, hay algo que no hemos mencionado, que puede ser mejor dentro de muestra o mejor fuera de muestra, ¿no? La idea de agregar un regularizador es sacrificar un poco el puntaje dentro de muestra, o sea, los datos que tengo, con la esperanza de que fuera de muestra, o sea, datos nuevos que llegan, yo tenga un funcionamiento mejor en ellos, y eso es por la capacidad de regularización. Vamos a ver expresiones explícitas en un par de slides más, pero mínimos cuadrados representa una alta varianza cuando el parámetro tiene norma alta. O sea, depende del parámetro y de la entrada. Entonces, la varianza de mínimos cuadrados es alta. Entonces, si yo puedo regularizar el modelo para que tenga menos variabilidad, entonces mi error también va a tener menos variabilidad, ¿ya? Y esas expresiones se van a ver explícitas para el caso P igual 2.
¿Ya? Aquí es el modelo en particular regularizado que vamos a ver, que se llama regularización de Tikhonov o regresión de Rich, y que es el caso P igual 2, en el cual el funcional tiene esta forma que está acá, ¿cierto? Entonces tenemos lo que llamamos el data fit term, y el término de regularización. ¿Ya? Por supuesto, al igual que mínimos cuadrados no regularizados, esto es fuertemente convexo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que esto era un polinomio de grado 2 en teta y esto también es un polinomio de grado 2 en teta. Entonces, todo esto es un paraboloide. ¿Ya? Y ocupando el mismo concepto que antes, tenemos que la solución de mínimos cuadrados regularizados es esto, mínimos cuadrados regularizados, que es igual a la anterior con ese ρ que está ahí. O sea, si ρ fuese 0, yo recuperaría el teta de mínimo cuadrado. ¿Ya? Ahora, aquí un comentario en relación a lo último que dije de la clase anterior, que lo dije ahora al comienzo de esta clase en realidad. Pensemos por un segundo que esto no está. ¿Ya? O sea, estoy en mínimos cuadrados. En realidad, en vez de eso, voy a escribirlo acá. Teta de mínimos cuadrados es igual... Ya, este es el teta de mínimos cuadrados. Entonces, enfoquémonos en esta parte un segundo. ¿Cuándo el cálculo de esta expresión puede salir mal? ¿Quién me puede responder eso? Cuando las columnas de X no son linealmente independientes. Claro, claro, muy bien. ¿Y en ese caso qué puede pasar? ¿Por qué puede salir mal? No se puede estimar, ¿no? ¿El X transpuesto X no es invertible? Claro. En esos casos, esta matriz es no singular, perdón, es singular, y esta matriz y esta inversa no se puede calcular porque la matriz no es invertible. ¿Ya? Eso va a pasar en dos posibles casos. Uno, tengo menos datos que parámetros. Entonces, porque recuerden que el rango de esta matriz, X gorrito es, lo tenemos por acá, X gorrito es de n por m más 1, ¿cierto? O sea, esto que está aquí es de m más 1 por n. Eso. ¿Ya? Entonces, el rango de esto tiene que ser el mínimo entre m más 1 y n. Eso es el rango. Tiene que ser menor o igual. ¿Ya? Entonces, en el caso en donde tengo menos datos que parámetros, o n es menor que m más 1, esto es igual a n, en ese caso, ¿ya? Y n es menor que m más 1, entonces el rango de esta matriz no es completo, entonces la matriz es no invertible. O sea, si tengo menos datos que parámetros, esto nunca va a ser invertible. Ahí estoy siempre en el caso no invertible. Ahora, cuando tengo datos que son, cuando tengo más datos que parámetros, puede pasar que esto sea no invertible cuando, como bien dijeron, los datos son colineales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tengo un punto ahí y tengo otro punto ahí mismo. No me aporta nada. ¿Ya? En 2 dimensiones es difícil. Bueno, en 3 dimensiones lo puedo hacer. Tengo 3 dimensiones. Tengo todos mis puntos en una línea. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no puedo determinar cuál es el plano. ¿Ya? ¿Cuál es el plano apropiado? Entonces,
Ese es un problema que tiene mínimos cuadrados sin regularización, en el cual yo no puedo resolver este problema porque los datos no me permiten, a pesar de que son varios, no me permiten encontrar todos los parámetros del modelo que yo acabo de especificar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en este caso? Fíjense. ¿Tengo ese problema o no? No, porque la identidad como que aportaría siempre la dimensión que va a faltar. No sé si siempre, pero para un RO suficientemente grande, sí. ¿Ya? Uno puede pensar lo siguiente. Este es el espacio de todas las matrices. ¿Ya? Y acá está el espacio de las matrices que son invertibles. En realidad todas las matrices definidas positivas. ¿Ya? Y este es el espacio de todas las matrices que son invertibles. ¿Ya? Cuando tengo este problema, esta matriz queda acá, afuera. Entonces no la puedo invertir porque no es de las matrices definidas, matrices invertibles. Pero yo al agregar esta diagonal, acerco esta matriz al espacio de las matrices invertibles. Y la distancia de ese viaje es ρ. ¿Ya? En una métrica bien apropiada que tendríamos que definir, pero intuitivamente sirve el ejemplo. Entonces, si esto está muy mal condicionado, ¿ya? Sería una falacia decir muy no invertible, porque es invertible o no es invertible, pero puede ser mal condicionado, o sea, puede estar lejos, muy lejos de las matrices invertibles. Estoy muy acá. ¿no? Entonces, pero no importa cuán lejos esté, siempre voy a poder viajar lo suficiente para poder llegar al espacio de matrices invertibles, que eso es lo que está haciendo ρ. Entonces, un ρ suficientemente grande va a condicionar cualquier problema mal condicionado. ¿No? Entonces, este problema siempre va a ser invertible. ¿No? Todas las matrices definidas positivas. Perdón, sí, Francisco tiene razón. Matrices semidefinidas positivas. ¿Ya? Esta matriz es semidefinida positiva porque es una forma cuadrática, porque es de la forma x traspuesto x. ¿Ya? Sí, semidefinida positiva. Está bien. Gracias, Francisco. Entonces, hay varias formas de entender el RO. Lo primero es que es un trade-off entre lo que, el data fit term, que es la parte del modelo que ajusta los datos, y cuán regular son los datos. Pero cuán regular es el modelo. Entonces, eso también se ve reflejado en la solución, que cuando tengo un modelo que no es capaz de ser encontrado mediante mínimos cuadrados porque los datos son mal condicionados, lo que hace el RO es condicionar los datos. Perdón, condicionar la solución. ¿Ya? Y es lo que dice acá. Se observa que la condición n mayor que m ya no es necesaria, ¿cierto? Porque tengo este regularizador, porque pues esta matriz x traspuesto x más ρ puede tener determinante tan grande como se quiera. ¿Ya? Que es lo que les decía acá. Seguimos. Ya, entonces, ahora una discusión sobre lo que les decía entre el error dentro de muestra y el error fuera de muestra. Entonces, para entender cómo afecta la regularización en el error de predicción en datos que no use para entrenar, o sea, error fuera de muestra se llama eso, es una forma de eso es entender el modelo de esta forma, ¿cierto? Es un modelo que todavía no hemos enunciado, pero es un modelo probabilístico para regresión. Nosotros habíamos considerado que el modelo tenía esta forma. ¿Ya? Vamos a tomar un enfoque un poquito distinto y vamos a decir que el modelo es eso más un ruido. ¿Ya? Y es porque cuando uno tiene un conjunto de datos así, ¿ya? Nosotros decimos, ¿saben qué? Voy a ajustar un modelo lineal, θ traspuesto x. ¿Ya? Entonces, ese modelo...
Entonces, uno sabe que este no puede ser el modelo, ¿cierto? Porque estos puntitos no están en una línea. Entonces, yo en ningún caso, cuando hago regresión con mínimos cuadrados, estoy diciendo que este es el modelo. Estoy diciendo que es una aproximación del modelo y en particular el que voy a elegir es el que minimiza esa discrepancia. ¿Ya? Pero yo sé que no es el modelo, ¿ya? Porque el modelo tiene que pasar por efectivamente los datos que di. Pero una alternativa que es equivalente a decir esto, es decir que el modelo es esto más una perturbación aleatoria. O sea, estos son realizaciones de una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria la voy a llamar epsilon. ¿Ya? Entonces, a diferencia de lo que acabamos de hacer en lo que llevamos del curso, este es efectivamente un modelo para los datos. No es una aproximación a los datos, que es lo que hacíamos acá. ¿Ya? Entonces, considerando este modelo aleatorio ahora, podemos medir el error cuadrático esperado de una nueva muestra. ¿Ya? O sea, el teta que está acá, supongamos que ya lo encontramos mediante mínimos cuadrados o mínimos cuadrados regularizados, lo que quieran, y podemos ver cuál es el error asociado. ¿No? O sea, teta gorro es el parámetro que acabamos de encontrar. Entonces, podemos cuantificar el error esperado para una nueva muestra X estrella que nos va a generar una estimación Y gorro estrella y la quiero comparar contra el Y estrella, que es el valor real de estrella. Entonces, no sé si queda claro, pero tengo mis datos, ¿cierto? Tengo mis datos que recuerden que son los Y y XY y de 1 a N. Esos datos, con esos datos yo calculé un parámetro. Y ahora tengo un nuevo par, X estrella, Y estrella, y voy a medir el error usando mi parámetro, el input, el output conocido y la estimación que yo voy a formar ocupando mi parámetro aprendido. Este error, si se dan cuenta, va a ser, si yo encontré el parámetro apropiado, por supuesto, va a ser la varianza de esta variable aleatoria, ¿no? Y se descompone en tres partes: el sesgo, la varianza y la varianza del ruido, ¿no? ¿En dónde? El sesgo es la esperanza de mi estimación, es decir, solo la parte determinista, esta parte, menos el valor real. Menos el valor real. Después está la varianza, ¿cierto? Que es cuán aleatoria es mi error. Y después está la varianza del ruido que no es controlable. Entonces, aquí un comentario. Por supuesto, cuando uno ajusta un modelo, hay dos fuentes de incertidumbre. Una que es la incertidumbre epistemológica y otra que es la incertidumbre aleatoria. ¿Ya? Hay una parte del modelo que es fija y hay una parte del modelo que es aleatoria. Y cuando yo estoy entrenando mis modelos, estoy tratando de descubrir la parte fija, pero la parte aleatoria nunca la puedo descubrir. ¿Ya? Entonces hay una parte del modelo que siempre va a ser aleatoria, ¿ya? Que es el ruido de los modelos, que es esto. La parte epistemológica, que es eso, o sea, básicamente la inclinación y la altura de esa recta, yo la puedo aprender de los datos, ¿cierto? Y es incierta en el sentido que yo no la conozco, no porque es aleatoria, pero yo la puedo descubrir de los datos. Sin embargo, la última parte nunca la puedo reducir. Entonces, uno puede diseñar distintos modelos de regresión y de aprendizaje, como mínimos cuadrados y mínimos cuadrados regularizados, para atacar estos términos, ¿ya? Que es la incertidumbre epistemológica. No esto. De esto no me voy a preocupar. No es nada que yo pueda hacer para disminuir ese término. Entonces veamos cómo se comportan estas cantidades para mínimos cuadrados. Para mínimos cuadrados el sesgo es 0 y la varianza es esta que está acá, ¿no? Mientras que para mínimos cuadrados regularizados el sesgo ya no es 0 y la varianza es esto que está acá, ¿no? El término no atacable era la varianza del ruido. Es la varianza de esto.
que yo lo llamé incertidumbre aleatoria. No sé si eso pregunta Matías. Ya, entonces, Gracias. acá. Entonces, lo primero acá que hay que discutir es que el sesgo de mínimos cuadrados es 0. ¿Ya? Por eso decimos que mínimos cuadrados es un estimador insesgado. ¿Ya? O sea, en promedio, cuando uno toma el promedio para distintas realizaciones de datos, la función que encuentra mínimos cuadrados en promedio está bien, ¿no? Entonces, si tengo un método que es no regular y cada vez me da una solución súper loca, como vimos antes, ¿cierto? Primero me da esta, después me da esa, después me da esa, después me da esa. Cuando yo calculo el promedio de todas ellas, seguramente me va a dar una cosa así, que es la real, ¿ya? En cambio, en mínimos cuadrados regularizados, yo tengo un sesgo, ¿ya? O sea, me da otra cosa. No me da el valor real, ¿ya? Lo cual tiene sentido, porque yo estoy desviando un poco estoy desviando el mínimo, no le estoy creyendo tanto los datos, estoy introduciendo un sesgo, ¿ya? Un sesgo de bajos parámetros. Sin embargo, la varianza de mínimos cuadrados regularizados es menor que la varianza de mínimos cuadrados. O sea, si llamo esto 1 y esto 2, 2 menor que 1. ¿Alguien puede así intuitivamente explicarme por qué la expresión de abajo es más chica que la de arriba? Porque como estamos sumando un robo de identidad a la inversa, es como que estamos agrandando el denominador de una fracción. Entonces dividimos por un número más grande, lo que lo hace más chico. Sí, exactamente. La forma para ver esta aceleración que está ahí es que, si se dan cuenta, esto es una forma cuadrática para X, ¿ya? X estrella es el input. Entonces, como esta matriz es semidefinida positiva, como vimos en la slide anterior, esta expresión siempre va a ser 0 o más, ¿cierto? Enfoquémonos en el caso invertible. En el caso invertible, esta expresión es siempre positiva. Entonces, esto es como una norma para X estrella. Es una norma como rotada en X transpuesto X, inverso. Entonces va a ser como una parábola, una cosa así, ¿ya? Por supuesto en RM. ¿Ya? Y esto que está acá también. Pero tiene otra matriz, ¿no? Las formas cuadráticas tienen esta forma, acuérdense, ¿ya? Y el comportamiento de la forma cuadrática depende de esa matriz. Entonces, si esa matriz es definida positiva, la forma cuadrática es positiva, ¿ya? Si el determinante de esta matriz es positiva, la parábola apunta hacia arriba. Y mientras más grande el determinante, más hacia arriba apunta, ¿ya? O sea, puede ser así, puede ser así, más hacia arriba, ¿ya? Entonces, para mostrar que esta varianza es menor que esta, hay que demostrar que el determinante de esta expresión que está adentro es menor que este determinante, ¿ya? Esa es la intuición. Entonces, veamos cómo se comportan. Aquí tenemos estas dos expresiones y esta tiene que tener mayor determinante que esta, porque tiene un row por la identidad. Y como esta está invirtiendo, y el determinante de multiplicación de matriz es multiplicación de los determinantes, el determinante de esta matriz tiene que ser menor que 1. ¿Ya? Porque es una matriz que está siendo dividida por otra matriz que es más grande en el sentido de su determinante, ¿ya? O en realidad no es su determinante, es su orden parcial. Esta matriz es más definida positiva que esta,
si es que la resta de las dos sigue siendo definida positiva. Eso es solamente la intuición para la prueba. Entonces, este número ya es menor. Y después nos queda comparar esto. Entonces, si tengo una matriz que es mayor que otra, ¿ya? Esto es en el orden de las matrices definidas positivas. Esto significa que A menos B es definida positiva. ¿Ya? Entonces, esta matriz es mayor en el orden definida positiva que esta matriz. Entonces, al invertirlas, el orden también se invierte en este orden, ¿ya? Y esta forma cuadrática tiene que ser menor que la de arriba, entonces tengo algo así. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo pruebo un x distinto, voy a ver que esta forma cuadrática es más alta que esta forma cuadrática. Entonces, esta varianza siempre va a ser menor. ¿Ya? Esa es la intuición de la prueba. ¿Y cuál es el precio que uno tiene que pagar por tener menos varianza? Bueno, que ahora tengo un sesgo. Mis estimaciones son insesgadas. Son sesgadas, perdón. Ya, entonces, veamos esto con un ejemplo. Para mostrar que lo que dije funciona, veamos hay un typo. 1000 muestras de un modelo lineal. ¿Ya? Entonces tengo un modelo lineal. Generé un modelo lineal y genero 1000 muestras. Así. Con cierto ruido. ¿Ya? Y voy a hacer el siguiente ejercicio. De esas 1000 muestras voy a tomar 15. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 15. ¿Ya? Y con esas 15 muestras voy a entrenar 3 modelos. Mínimos cuadrados regularizados con ρ igual 40 y mínimos cuadrados regularizados con ρ igual 80. Y voy a comparar cómo se comportan las estimaciones. ¿Ya? Y eso lo voy a repetir 400 veces, o sea, voy a tomar 15, voy a hacer el problema, voy a tomar otros 15, voy a hacer el problema, otros 15, o sea, voy a realizar esto de nuevo. Y voy a analizar cómo se comportan los estimadores dentro de muestra y fuera de muestra. O sea, cómo puedo reconstruir los mismos 15 que usé para entrenar y cómo puedo reconstruir los otros 985 que no ocupé para entrenar. Y además de ver los parámetros. Entonces, aquí está el código de colores. Mínimos cuadrados es, esto no sé si es celeste, ¿no? O así. El mínimo cuadrado regularizado chico es verde, el mínimo cuadrado regularizado grande es el rojo. Entonces, veamos primero la norma de los parámetros. La norma de los parámetros de mínimos cuadrados, por supuesto, es irrestricta, entonces alcanza normas mucho más grandes. ¿Ya? Recuerden que tenemos... No, perdón, no tengo la dimensión de esto acá. Modelo lineal. No tengo el modelo. Ya, no importa. Esos son todos los parámetros que encontré. Después para la regularización con ρ igual 40, ya tengo esta distribución de, si se dan cuenta en verde, tengo esta distribución de valores. Y ya en rojo tengo los parámetros más chicos todavía, ¿no? Mientras que el azul era así, irrestricto. Ahora veamos el error cuadrático dentro de muestra. ¿Ya? Por supuesto, no es sorprendente que el que tiene menos error es el mínimo cuadrado sin regularización, porque en lo único que se enfoca su entrenamiento es en el error dentro de muestra. Entonces está bien. Y a medida yo voy regularizando, 40-80, voy permitiendo un error cada vez más grande, porque cada vez el error dentro de muestra pesa menos en el problema de optimización del ROM. Sin embargo, que esto es lo que me importa, el error fuera de muestra. El error fuera de muestra, el error de la regresión lineal con mínimos cuadrados sin regularización, fue el que obtuvo la distribución de errores más alta. Mientras que los otros lograron errores que son más pequeños. ¿No? Entonces, efectivamente, el mínimo cuadrado regularizado en este ejemplo es capaz de dar predicciones que tienen menor varianza. ¿No? Entonces,
uno puede pensar que es un modelo que es un poco más cauto, ¿ya? Que no trata de achuntarle a todos los datos, pero esa cautela se paga después en el out of sample, en la evaluación fuera de muestra. Sigamos. Esto creo que se los podría dejar, ¿o no? No, lo vamos a ver, no. Ya. Otra forma de entender la regularización es mediante optimización con restricciones. Esto lo voy a pasar rápido porque ya sé que hay algunos que no han visto optimización, así que solamente voy a dar la intuición, ¿no? Recordemos que el funcional de mínimos cuadrados regularizados tenía esta forma. Tenía y menos teta x, ¿cierto? Más rho norma de teta. P, cuadrado. ¿No? Pensemos en el cuadrado. Este problema, si se dan cuenta, es un problema irrestricto. En general, en Machine Learning vamos a ver problemas de optimización para entrenar modelos que son irrestrictos. No nos gusta la restricción. Sin embargo, este problema en particular puede interpretarse como un problema con restricciones, ¿no? Yo puedo formular el siguiente problema. Mínimos cuadrados sin regularización, ¿ya? O sea, sin ese término, pero sujeto a que el parámetro tenga una cierta norma, ¿ya? Eso es decir, supongamos que este es el espacio de los parámetros, ¿ya? Voy a suponer que es como R2, y tengo mi función de costo cuadrática, que es esta que está aquí, la voy a dibujar con color, esa que está ahí, la voy a dibujar acá. Profe, ¿Sí? hay una duda en el chat. Ah. Dice, profe, ¿por qué el modelo con Rho 40 tiene menos varianza? A ver. ¿De cuál está preguntando? ¿De esta? Varianza. El dentro del modelo es que vimos que el teorema sesgo-varianza decía que dependía de Rho, porque sumaba con la identidad, y eso está dividiendo. Entonces, ¿cierto? ¿Ahí? Perdón, ¿La varianza? ¿en qué parte? ¿Acá? Sí, ahí abajo. Varianza de la función tiene el Rho por la identidad, la menos 1, Ahí. entre medio. Y ahí. Entonces asumo que mientras más grande el Rho, menor va a ser la varianza. Pero luego si avanzamos a la siguiente diapo, Más grande Rho. Sí, pero antes de ir a la otra varianza, eso es más fácil entenderlo de acá. Mientras más grande Rho, yo voy a tener parámetros más pequeños. Y al tener parámetros más pequeños, la salida se va lo contrario de amplificar, básicamente. Entonces, como las salidas van a ser cada vez más pequeñas, la variabilidad que inyecta la entrada va a ser cada vez más pequeña. ¿Se entiende? sí, lo entiendo. Ya, vale. Entonces acá... Ahí el Rho cuadrático es a la izquierda, de la izquierda. Dentro del sample, con 40 es menor que con 80. Y Perdón, entonces me hace... ¿pero qué figura? ¿Esta figura, la de la izquierda? La del medio, la del medio. Ah, la del medio, ya. Sí, ahí estaba mirando que con 40 es menor que con 80 y me hizo dudar bastante. Onda, como el error cuadrático estaba estrictamente relacionado con la varianza, más varianza, más error. Entonces me hacía pensar que el de 80, que claramente tiene menos varianza, sería el que tiene menos error, pero se da al revés y ahí me enredé. Ya, espera. Déjame mirar esta primero antes de responderte. ¿En esta estás de acuerdo o también tienes el mismo problema? Aquí es difícil ver porque son como iguales, ¿cierto? Sí, eso mismo, como que se veía un poquito iguales, como que distribuía normal. Sí, a ver, yo aquí me atrevería a decir que la roja tiene menor varianza simplemente porque tiene pics más alto. Entonces, sí, tiene pics en los mismos lugares, pero al tener los pics del medio más alto debería estar más concentrada. ¿Me entiendes? ¿Sí? O sea, eso para esta figura, que no es la que te afecta, que no es la que te preocupa, la que te preocupa es esta, pero aquí parece que están iguales las varianzas, pero si yo tuviese que decir que hay uno que tiene mayor varianza que la otra, diría que es el rojo, por lo que te digo, porque tiene pics más alto al medio. ¿Ya?
¿Vale? Para moverme a esta. Sí. Ya, ok. Estaba notando eso mismo. Ya. Ok, entonces ahora, esta tiene mayor varianza porque este es el error. A ver, en primer lugar, este es un ejemplo nomás y el modelo puede estar mal especificado y seguramente el ejemplo es simplemente ilustrativo. O sea, puede haber relaciones que son espurias porque el dataset es finito y un montón. O sea, quiero hacer ese disclaimer primero, ¿vale? Sí. Ya. Pero a mí no me sorprende tanto esto y te digo por qué. Porque este error este es el error cuadrático que en primer lugar no es solamente la varianza, es el error cuadrático, o sea, contiene el sesgo y la varianza. ¿Vale? Ah, ya, entiendo. Y como el Entonces, modelo es sesgado, y estoy comparando con la muestra in-sample, estoy diciendo acá que voy a sacrificar esta parte. Entonces, mientras más RO tengo, más sacrifico, peor lo hago en in-sample. ya, ¿Sí? profe, sí, ya lo entendí todo. Vale, ok, ya. Vamos Profesor, ¿sí? no sé si lo he mencionado, quizás estoy medio dormido, pero ¿hay una forma como óptima de encontrar el RAW? ¿O va a depender mucho de los datos que tenga y hacer pruebas? Hay una forma de encontrarlo, no sé si es óptima. Porque de la misma forma que de la misma forma que tú puedes encontrar el modelo óptimo, que es el modelo de mínimos cuadrados, por ejemplo, el concepto de optimalidad requiere definir una métrica. Uno puede encontrar el modelo óptimo de mínimos cuadrados porque decidimos que la métrica es mínimos cuadrados. Si no hubiésemos definido que la métrica es mínimo cuadrado, difícilmente podríamos haber encontrado el modelo óptimo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Ya, entonces, para determinar el RO óptimo, hay que definir un metacriterio. ¿Qué es óptimo? Si óptimo es que el balance entre generalización y error in-sample sea 50-50, sí, puedes encontrar un RO que haga eso. Pero ya como el que el metacriterio se vuelve un poco abstracto. Entonces, lo que en la práctica se hace, que es una forma de determinar el error, que por eso te digo, no sé si es óptima, es hacer validación cruzada. Es tomar diferentes subconjuntos del conjunto de entrenamiento, entrenar con algunos, validar con otros y ver cómo se comporta ese balance entre performance dentro de muestra y fuera de muestra en función del RO. Y tú definir cuánto quieres pagar de funcionamiento fuera de muestra en desmedro de el otro. Ya, perfecto. Pero ¿Profe? mediante validación cruzada, pero el criterio de ahí ya como que no es tan, no es tan, no es tan claro como decir mínimos cuadrados. ¿Vale? Vale, gracias. Profe, ¿Sí? una duda súper cortita. ¿Sí? Uno podría, si no quisiera como buscar el RAW, uno podría como tomarlo como un parámetro más y entrenarlo. O sea, y estimarlo. Sí, se puede. Pero vuelves de nuevo al mismo criterio. ¿Lo vas a entrenar con qué criterio? ¿Con el performance dentro de muestra? Si tú solamente quieres privilegiar el funcionamiento dentro de muestra, RO te va a dar 0. Entonces tienes que incorporar en la optimización del RO cuánto quieres ganar en generalización. Y en base a eso se puede optimizar. Vamos a ver en la siguiente clase o en un par de clases más que para algunas expresiones de modelos, cuando ya empezamos a hablar de la distribución del ruido, hay un RO que es exacto, que tiene un sentido físico y uno sabe cuánto es. Básicamente depende de la razón entre la varianza del ruido y la varianza de los datos, básicamente. Entonces, si yo tengo más ruido, regularizo, porque yo no quiero seguir el ruido con mi modelo. Pero si tengo poco ruido, le creo a mis datos, no regularizo. ¿Vale? Sí, gracias, profe. Entonces,
Lo que quería ahora hacer el paralelo es con regularización con restricciones, o sea, perdón, entender regularización como una optimización con restricciones, en el cual recordemos que mínimos cuadrados regularizados tiene esta expresión, ¿cierto? Y este problema lo resolvemos de forma de forma irrestricta, ¿ya? Entonces, nosotros podemos considerar un problema alternativo que es este, que es la minimización del costo no regularizado, que lo dibujé aquí, ¿cierto? En R2 como curvas de nivel. Y mínimo cuadrado no regularizado, lo que hacemos es obtener este, ¿ya? Que es el óptimo global. Pero uno puede restringir la norma que sea exactamente algo, ¿ya? En este caso tau. Entonces, la ISO nivel de tau, yo puedo decir que es esta. Esto es tau. Y si yo ahora resuelvo el problema de optimización de esta curva naranja, de este funcional naranjo, pero solamente en esta región factible, entonces el óptimo va a estar acá. ¿Cierto? Es un problema similar, ¿ya? En este estoy restringiendo el espacio de soluciones y en este yo estoy penalizándolo acá. Bueno, resolvamos este problema, y aquí muy rápido para los que no toman optimización, pero la forma de resolver este problema es mediante la definición de un lagrangiano, ya que es una cantidad que es reformular el problema en un espacio donde no hay restricciones, y la restricción queda embebida en la función de costo de esta forma. Entonces el lagrangiano es la función de costo con la restricción por un multiplicador de si ésta se activa o no se activa, que se llama multiplicador de Lagrange. Y las condiciones de primer orden para encontrar el mínimo en esta expresión son igual que las que vimos en la clase pasada cuando el problema era irrestricto, que es derivar el lagrangiano e igualarlo a cero con respecto ahora a dos variables, a la variable de optimización y al multiplicador de Lagrange. Y esto nos da esto que está acá. Esto, ¿cierto? Que ahora lo encontramos parecido, ¿cierto? Porque es la función de costo de mínimo cuadrado regularizado, y esto nos está dando la condición de primer orden, o sea, lo que hicimos. Voy a ir atrás a unas slides. Lo que hicimos acá. ¿Ya? O sea, no lo voy a hacer de nuevo porque ya sé que esto me da la solución de mínimo cuadrado regularizado. Y la otra condición es la restricción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje para llevarse para la casa de esta slide? Es que la regularización es equivalente a atacar el problema no regularizado, pero restringir la norma del parámetro a una variable tau. ¿Y quién es la variable tau? ¿Y quién es la variable tau? Bueno, la variable tau tiene una relación única con el ρ. Entonces lo que hay que hacer acá es resolver este problema, encontrar el lambda y ver cómo depende el lambda del tau, porque el lambda es el ρ. Y así vamos a ver cómo depende el peso el peso que yo le doy a este término como la restricción explícita para la norma ¿ya? ¿Cómo vamos? Voy pasando 3 minutos. ¿Cuánto me queda? Profe, entonces según esa última ecuación, o sea, el teta tendría que estar en un disco, por decirlo de una forma, de radio tau. Tiene que estar ahí. No sé si estamos usando la misma notación, pero solo aclaro que no en el disco, en el anillo. O sea, claro, Sí. solamente en el perímetro. Tiene Solo, que estar en el perímetro. sí. Ya. Gracias. Vale. Ya. Ahí, de nuevo me faltaron 3 slides, se las dejo a ustedes. Lo primero es, las paso rápidamente y las repaso en la próxima clase, pero lo primero es mencionar que solamente vimos regularizadores de orden 2, que es Tikhonov o Ridge Regression. Hay otros regularizadores bien famosos, ¿cierto? Están con distintas normas. Está la norma 1, la norma 0,5 y cualquier norma en realidad, ¿no? Cuando
este es un diagrama como el que le hice antes, ¿cierto? Este es el error cuadrático y esta es la solución óptima. Cuando yo agrego un regularizador, el regularizador se suma al funcional del error cuadrático, ¿cierto? Tengo el error cuadrático así. Cuando yo sumo un regularizador de esta forma, al sumar las dos me queda una forma cuadrática que es como así, y cambia el mínimo, el óptimo lo cambia de aquí a acá. Entonces, este error cuadrático, yo al sumar un regularizador, lo que hago es traer la solución hacia el origen, de alguna forma. Y trayendo la solución hacia el origen, por supuesto, el viaje es perpendicular a estas líneas, ¿cierto? Tengo un teta que tiene entradas más pequeñas, o sea, es un parámetro con valores menores. Cuando el regularizador tiene orden P igual a 1 o 0,5, el viaje al origen no es directamente hacia el origen perpendicular a esta línea, sino es hacia los bordes y después al origen, hacia las esquinas de estos diamantes. ¿Ya? Mientras más puntúa sea esta forma, más derecho yo me voy a ir a un eje y voy a volver por el eje. Entonces esto va derecho, ese hace algo así, y ese hace algo, y después va así. La gracia de eso es que al irme directo hacia los ejes, recordemos que teta es un vector. Teta 1, teta 2, hasta teta m más 1. ¿No? Entonces, al hacer esto, algunos de estos parámetros se van a ir directamente a 0. Y voy a encontrar un teta que no solamente tiene parámetros pequeños, como esto que está acá, sino que además tiene parámetros que son idénticamente nulos. ¿Ya? O sea, estoy encontrando soluciones raras. Y el decir que, o sea, pues tengo un teta 1, teta 2, teta 3, que es igual a 2, 0,1 y 1. No sé, pues a mí en vez de eso me gustaría tener algo que es como 2, 0 y 1,3, por ejemplo. ¿Y por qué me gustaría, por qué yo querría elegir una solución como esta versus una solución como esta, que es irme directo al borde en vez de irme lentito por todo el espacio? ¿Por qué creen que yo querría preferir algo como esto, que es una solución rala o sparse en la literatura? Ya, la solución corta es por dos cosas. Uno, porque recordemos que mi modelo es este, teta traspuesto x. Entonces, si tengo algunos tetas que son 0, hay algunos x que no voy a usar. Entonces, cuando tengo 2x, claro, no es problema, pero cuando tengo 1000x, cuando la dimensión de x es 1000, y esta técnica me elimina 900, entonces bajé un orden de magnitud en la complejidad del problema. ¿No? O sea, una razón es por complejidad computacional. Uso menos términos en mi estimador. Y la segunda razón es porque esto funciona como selección de características. Cuando el x es no lineal, por ejemplo, es un phi de x, que es x cuadrado, seno de x, exponencial de x, bla, 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 y hay términos que se eliminan, quedan 0, ¿cierto? Yo sé que, por ejemplo, mi proceso no depende de x cuadrado. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en más detalle en la siguiente clase. Y un ejemplo similar al anterior, para el caso p igual 1, es lo que está acá. Ya voy a partir la próxima clase con esta slide. Eso. Una solución rala, Kevin, es una solución que tiene varios términos que son 0. Es una solución rala. Eso fue la clase de hoy. Sigo el miércoles partiendo de esta slide. Igual revísenla ustedes. Y con la siguiente clase. Estuve revisando el apunte también. En el apunte hay muchos más comentarios que yo no alcanzo a decir en la clase, así que les recomiendo también que lo vean, el apunte. Eso, no sé si hay más preguntas. Dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar. Una pregunta. ¿Cuándo es la primera tarea? Tengo el calendario casi listo, se los voy a subir hoy en la tarde.
La primera tarea la vamos a mandar esta semana. Y desde la primera tarea va a haber tareas cada 2 semanas. Ya, muchas gracias. Ujú. Ya. Voy a dejar de grabar, así que los que nos están viendo en YouTube, chao.